¿La leemos un poquito en italiano? Vos ¿Te decís, animas? yo lloro, cada vez que escucho esta canción, Empiezo lloro. yo. Forse Forse non sarà una una canzone, canzone a cambiar le regole del gioco, ma ma voglio voglio viverla viverla così questa avventura. senza frontiere e con il cuore in gola. Ah, che hermoso. Dice en castellano, tal vez no será una canción a cambiar las reglas del juego, pero quiero vivirla así. Esta aventura sin fronteras y con el corazón en la garganta. Y el mundo en una pelea de colores, y el viento acaricia las banderas. Llega un escalofrío y te arrastra, y se desata en un abrazo la alegría. Noches mágicas, y siguiendo un gol bajo el cielo de un verano italiano. Bienvenido Juan José Arrieta al Agua Pato, Papelitos en el Aire, Bloque Mundial. ¿Cómo estás, amigo querido? Gracias por estar aquí en el aire. Un gusto enorme de estar acompañándolos esta Hola, mañana. Patito. Hola Viviana, hola Alfredo, qué Qué gusto enorme, lindo. qué lindo estar acá. La verdad que Gracias. esa canción me transporta Ah, imaginariamente a mi adolescencia, ah. porque aparte de que ese mundial lo vivimos con tanta intensidad, más allá de que no salimos campeones, pero lo disfrutamos de una manera tan especial con el gol de Canilla a Brasil, las atajadas de Goicoechea, Maradona que no podía jugar y jugó igual. No, fue tremendo, tremendo. Era otra época de mundiales, eran mundiales más sentimentales para mí, Sí, sí, donde sí, la sí, sí. tecnología no era la tecnología no era el eje central de los partidos de fútbol, Claro. era algo más Más espiritual. emotivo, ¿no? Claro, Sí, era como que se vivía con el sí, corazón más que con exacto, otras cosas. exacto. Y la Sí. canción, yo creo que la Es canción única, No, perdura hasta única, hoy sí, justamente única. porque retrata ese espíritu, Pato, ¿no? totalmente. Sí, Y sí. además hay otra cosa, ¿no? Quizá para los italianos no es tan simpática por cómo perdieron, pero para nosotros se hizo como un himno de Sí, todos los mundiales. sí. Sí. Que es una canción que se llama en español Un verano italiano, que bueno, que no la iban a cantar originalmente el dúo que lo canta. Claro. Nada más que ellos lo hicieron a la versión tan especial que terminó siendo la versión oficial. Mirá Sí, vos. sí, sí. Eduardo Benoato y Gianna Y Gianni Nannini. Nannini. Sí. Exactamente, exactamente. Porque el Muy original era hermoso. otra Exactamente. y la cambiaron. Sí. Y la cambiaron, la Eso no cambiaron. sabía. Sí, 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 la cambiaron, pero la pegaron de una manera No, tremenda, 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 tremenda. tremenda, Vos sabés tremenda. que Pedrito Noli, quien nos está escuchando con su obra Barrio Viajantes, cumplió 50 funciones el viernes y como cuenta la infancia de los 90 justamente, pensó en calcomanías para darle al público en la colorida, en una entrada a la gorra, e inmediatamente se le vino también el logo de Italia 90, el jugadorcito con los colores de Italia. Digo, se ha metido de una forma, pese a las lágrimas de Maradona en esa final, con ese Ujú. penal inventado por Codesal, que hasta el día de hoy nos duele, pese a que luego se terminó esa tristeza con el último mundial ganado por nuestro gran Lionel Messi, Mm. pero digo, cómo lo sentimental, como bien vos decías, Pato, como siempre, pese a la derrota, pese a la tristeza y a esas lágrimas del final que Bilardo lo tapa para que las cámaras no lo enfoquen a Diego, Tal cual. perdura en el sentimiento. Y eso tiene que ver con el fútbol y eso tiene que ver con el segmento y el nombre también, con papelitos en el aire, ¿no? Como Claro. no perder la esencia de lo manual, de lo artesanal, del sentimiento. Los papelitos nacieron en el 78, que también es otro mundial nuestro, con Clemente, Con también que decían Clemente. tiren, tiren papelitos, Pelito. vamos a la cancha. También es muy nuestro el tema de los papelitos y tan lindo que también era la postal de una tribuna llena de papelitos, cuando salía la selección argentina. El mundial es algo tan lindo porque no solamente involucra a la gente del fútbol, nos involucra a todos, a Tota- todos. es Es alguien, totalmente de sí, acuerdo, porque yo que sí, de fútbol nada, es como que me toma un espíritu, una alegría y
una cosa de esperanza, Sí. ¿no? Que dura lo que dura, por supuesto, Claro. ¿no? Dura el tiempo ese porque después, bueno, es como que entras en otra sintonía. Yo, por ejemplo, que viví las tres conquistas de Argentina, la última y las otras dos, no, la del 78 no tanto, tenía 3 años, Ah, la no del no me daban los 86, números, claro. la del 86 sí Yo ya, sí viví el 78 y Dios mío, claro, y ahí es donde te digo que uno sin saber, yo lloraba todo el tiempo de la emoción y bueno, claro. ganar, bueno, por supuesto fue Y mi mamá estuvo maravilloso. muy marcada por el 79 también de Maradona, Ah, la de ya, ¿te acordás? En Japón, Japón, cuando lo ves por primera vez. Ay, Claro. la de Japón. claro, sí, Y la de, sí, y la del 86 era una época donde no todo el mundo tenía televisión a color. Claro. Entonces el que tenía claro, televisión, che, vamos a la casa del que tiene televisor a color, claro, y la familia reunida también alrededor de un brasero sí, mirando el... Yo me acuerdo del gol sí. de Maradona, estábamos todos alrededor de un brasero que hacía mi abuela. Y ahí, mire, y Qué ahí hermoso. hasta cuando saltó Maradona, que hizo el gol, me acuerdo que yo salí gritando, nadie vio la mano, nadie, pero Nadie. nadie vio la mano, salvo, qué sé yo, los que estaban ahí en la cancha y cerca, y Víctor Hugo Morales, nadie más. Y bueno, y después el segundo gol, lo tengo tan internalizado a ese partido y la historia tan particular de la camiseta, porque no teníamos camiseta para jugar ese día. Ajá. Resulta que Bilardo no quería jugar con la camiseta suplente porque decía que con la transpiración iba a ser muy pesada. Entonces cuando le contaba al utilero le empezó a cortar la tela y le decía, ¿por qué esta tela? Mirá lo que es", le seguía rompiendo la camiseta. Y no tenían camiseta suplente, entonces mandaron a comprar en un mercadito camisetas de segunda mano, pero que tenían el logo de la marca oficial, que era la del gallito, y a mano le bordaron un número y le bordaron un escudo de AFA que no era el oficial. O sea, que uno de los partidos más importantes de la historia de la selección, Jugaron jugamos con camisetas, digamos, truchas, que no, trucha. que no fueron truchas. Improvisadas totalmente, Claro, claro. la pongamos en contexto a mi mamá. El calor de México, Claro. Ah, jugaban, ¿te acordás, Pato? Al mediodía, a la siesta, Al en el mediodía, Estadio sí, Azteca. De sí, Dios hecho, sí. mío. por eso se ve, ¿te acordás? La araña sobre cómo en la sombra del césped del Azteca. Y Bilardo, obsesivo, mami, el doctor, no quería dar ventajas de nada. Entonces ya había sufrido Argentina peripecias con la camiseta y con el peso, y transpiraban muchísimo y perdían kilos los jugadores Maradona, Valdano, Burruchaga, Claro, se Cuchufo, deshidrataba. se deshidrataban. Claro. Entonces dicen, no, no, para. Parecida a esta, entonces, pero sin la tecnología, por supuesto, de ese momento, con empleadas del hotel. Tal ¿Te acordás, cual. Pato? Sí, Que sí, sí, sí. recordemos también a nuestros oyentes que México venía de un terremoto en el 85, se estaba reconstruyendo. Entonces, si vos ves los videos de ese mundial tan épico, para mí el más importante de Sí, sí, todos, fue el del tremendo. Fue 86, tremendo. cómo se dio, Pato, y vos bien contabas, vos ves a los jugadores, impensado el día de hoy, con unas piezas todavía con ladrillos a la vista, con camas individuales, lo ves al padre a Lalo, al padre de Diego haciendo el asadito para todos los muchachos, comiendo directamente de, De de- la parrilla en de la algunos parrilla, casos. directamente, en Qué algo rico. como si fuera un asado, no sé, en las lomitas, por darte un ejemplo, Sí, justamente. sí. Este, ese espíritu, Pato, ¿crees que se mantiene? ¿Se ha perdido también con el avance de los tiempos que corren? Sí, se han perdido muchas cosas. Por ejemplo, eso de vivir de una manera distinta, digamos, a ver, la intimidad de una concentración. Antes el periodista entraba, yo me acuerdo, Macaya Márquez, como dice Alfredo, que entraba a la concentración sin ningún problema y hablaba con los jugadores todos los días, Claro. todos los días. Ahora que la conferencia de prensa, que obviamente hay muchos más medios de comunicación, hay muchos más países que participan, el fútbol se ha globalizado de una manera tremenda, como todo. Y en esa época, más allá de que ya era un fenómeno mundial, no teníamos redes sociales, no Claro. teníamos celulares, no teníamos tantas cosas que hoy es algo tan natural que en ese momento se lo vivía
no digo de una manera artesanal, pero de una manera más sentimental. Hasta se conocían, se conocían anécdotas, por ejemplo, que Bilardo las llamaba a las empleadas de la concentración y les decía, no vayan a comprar la comida cerca. ¿Cómo que no vayan? ¿Por qué? No, porque los rivales nos pueden envenenar la comida, vayan lejos a comprar la comida. Claro. O sea, se vivían esas anécdotas de una manera tan distinta. Hoy sí las conocemos, pero conocemos eso, lo del mate, pero más por publicaciones de jugadores que de testimonios tan jugosos como en ese momento. Claro, claro. Pato, Bueno. y cuando llega, perdón a mí, cuando... La verdad que es un gusto tenerlo a Pato porque primero en lo personal, yo lo escucho a él todos los sábados de la mañana con su hermosísimo programa que hace con el Bombón. Y un día me dice, venite, si estás cerca, vivo a 3 cuadras de la radio, Alfredito Araos, le mandamos un saludo, que va a tener un programa, todavía no estábamos nosotros, Sí. y me dice, venite. Y me vengo con una factura con crema para el Bombón, Para siempre el lo Bombón, cuento. sí me acuerdo, sí. Y yo siento que tanto los sábados a la mañana con los domingos a la mañana ahora se tocan, se juegan, Claro. juegan un lenguaje parecido. Pato, ¿cómo te fuiste construyendo? ¿Cómo fuiste construyéndote a vos mismo? ¿Cómo te fuiste poniendo esta camiseta de radio, de fútbol, de pasión? Desde chiquito, como es el caso mío, de tantos, jugando con el gráfico, con Solo Fútbol, con la revista Goles, escuchando a los grandes relatores de nuestra radio. ¿Cómo fue esa construcción del Juan José Arrieta niño? Desde chico, bueno, ante todo, bueno, reitero, un gusto enorme estar acá. Me encanta también a mí todas las historias que ustedes cuentan, son realmente tremendas, lo escucho al programa. Y bueno, respecto a la pregunta, yo desde chico soñaba con ser relator de fútbol. Soñaba con ser relator de fútbol y me ponía a relatar al frente del televisor Claro. y jugaba a relatar. Ahora, cuando jugaba al fútbol, un desastre, como toda persona que hace la actividad de relatar fútbol. Encima, siempre nos dicen, sí, y vos que no sabías patear ni un tarrito, estás, el 9 definió mal. Bueno, y así, lentamente, practicaba. A mí me costó muchísimo desde chico, porque, bueno, de chico me decían, vos no tenés voz para hacer radio. Y me pasó eso, muchos me dijeron, vos no tenés voz para hacer radio. Pero bueno, yo seguía, perseguía mis sueños, yo seguía adelante. Hasta que un día, la anécdota fue esta, mi mamá fue a cobrar no sé qué cosa en la Caja Popular. Y salía don Luis Rey. Y yo había salido de la secundaria y yo quería ser periodista, pero aquí no se estudiaba, Claro. no existía la carrera. Y le dice, mi mamá lo conoce a don Luis Rey, y le dice, yo tengo un hijo que quiere ser periodista, ¿dónde se estudia eso? Le dice así, con estas palabras. Y don Luis Rey le dice, no, mándemelo a la radio, yo le enseño. Pero así esa fue la conversación. Bueno, al otro día me llego don Luis estaba en la calle Mendoza en ese momento, noviembre del 94, en enero del 95 viene el EB12. Y entro a la oficina y claro, para mí era como ir a hablar con, no sé, con don Fernando Niembro, con Macaya Márquez, pero don Luis Rey también era un grande del Era un periodismo acá en grande, por Tucumán, supuesto, un grande del claro. periodismo acá en Sí, Tucumán. señor, sí. Y vamos a tomar un café al frente y en un momento de la charla le digo, don Luis, bueno, yo vuelvo el domingo, era lunes. No, mi hijo, usted vuelve mañana. Él hablaba así. Llegar al domingo y decir buenas tardes, lo de menos. Usted tiene que conocer la cocina de esto. Y no se desespere por ir a la cancha. Conozca primero cómo es el tema del estudio y después viene la cancha. Cuánta razón tenía, ¿no? Porque eso de desesperarse por ir a la cancha no es bueno. Y más hoy que hay un millón
de opciones para ver un partido. No Claro. necesariamente, en esa época, no. Claro. Bueno, y así empecé. Pero yo empecé haciendo diligencias para don Luis Rey. Me acuerdo Claro. mi primera diligencia como periodista, y siempre la cuento, ir al kiosco del frente a comprar 4 lapiceras. Vaya, hijo, compre 4 lapiceras. Voy. Y después me da un portafolio y lleno de sobre. ¿Qué es? Vaya, repártame las facturas por todos los lugares donde, claro, donde él hacía las Las publicidades. publicidades, claro. Y bueno, yo iba, qué sé yo, y cuando vuelvo me dice, excelente, dice. Lo que me ha gustado, dice, que usted no me ha preguntado nada de por qué ha ido a Claro. hacer. Simplemente usted le ha hecho caso al Claro. técnico, me dice. Y Claro. bueno, y así empiezo yo. Después, a ver, cuando uno dice limpiando cables, cree que uno agarró el cable de la electricidad. No. No, Bueno, ustedes saben que en esa época cables. salía el teletipo, Claro. entonces yo separaba las noticias. Me ponía a escuchar otra radio, me acuerdo, para que en esa época hacía la central informativa Omar Nóbrega, y yo le escribía los papeles para Omar Nóbrega, me acuerdo, y él daba la información, y bueno, y así, hasta que, como decía don Luis Rey, me daba un cable, por ejemplo, y me decía, tome este cable, me daba el papelito, pero no opine, informe Informe. solamente, Claro. no opine, ya cuando... Usted lee que River juega contra Unión a las 10 de la noche y el árbitro es La Molina, nada más. Claro. No opine, informe. Claro. Y así. Y Claro. así. O sea, hemos ido haciendo una carrera muy de abajo. Entonces, cuando uno llega a ocupar otros lugares, lo valora de tal manera de que, por ejemplo, ya no falta. Yo, por ejemplo, a ver, tiene que ser, me tengo que sentir realmente muy mal para faltar. Me Claro. tengo que sentir realmente muy mal para faltar. A ver, y si no, bueno, hago lo imposible para estar. Sin ir más Porque, lejos, Pato, hoy venís de lunes a viernes, tenés el programa el sábado sí, y venís hoy, o sea, literalmente vivís en la radio y la única manera de vivirla en la radio es sentirla. yo cuando tengo un micrófono por delante se desata una pasión, algo que uno lleva adentro. Sin duda. Yo Sí. Bueno, cuando yo era muy chico, yo tenía 20 años, yo lo conocía a don Jorge Vilotti. Que bueno, que Contanos qué conociste de ese hombre. no, fue tremendo, tremendo. Lo que se pueda contar, Era- como decíamos con la Tina. Tenía un humor tan particular, tan particular. Y un día, claro, yo era chico, no hacía casi micrófono en ese momento, eh, y se demoran todos. Bueno, me dice, bueno, anda a abrir el programa, era el programa de deporte. Y yo la primera vez que estaba para abrir un programa y decir, bueno, abre el programa, todo. Bueno, hasta que llega don Luis Rey, se sienta, llegan todos, se sientan y yo me levanto. ¿Cómo se llamaba el programa? A Todo Deporte, era A la Todo organización de don Luis Rey, que venía a las Sí. 7 de la tarde. Abro el programa, salgo del estudio. Y estaba Jorge Vil. Le pregunto a él. Le digo, don Jorge, disculpe, ¿cómo he salido? Cuando le hago esa pregunta, me dice, nunca pregunte eso. ¿Por qué? Porque eso es muestra de que usted tiene muchas inseguridades. Nunca pregunte cómo he salido. Y eso me quedó grabado para siempre. Eso de que, ¿cómo he salido? ¿Cómo estuve? Claro. Eso es lo Es primero. como no reconocerte vos. No. Y bueno, pero después, adentro del estudio, por ejemplo, cuando uno estaba leyendo una información, venía de atrás, te sacaba el papel. Te sacaba el papel y uno quedaba, no Claro. sabía cómo seguir. Claro. O bueno, y a otros compañeros que bueno, que les prendía con un encendedor, a veces le prendía fuego en la noticia. No. O entraba Sí. entraba en bicicleta. No, un humor muy particular. Como buen santiagueño. Uno se divertía Como- mucho, se divertía Sí. mucho. Ahora, yo me acuerdo que escucharlos hablar, un día estaba hablando de radio, él
con don Luis Rey y con don Plácido Paz. Claro. Oh, Claro. mudo, tenía que escuchar esa Cátedra, charla, sí, Dios sí. mío, Plácido Paz, tremendo. por Dios, Don no, enorme, Plácido, sí, Enorme. enorme también. Sí. sí. Me tocó, por suerte, conocer a todas estas personas que, eh, a ver, venían de una época dorada de la radio, porque ellos venían de la época donde existían solamente las 2 AM, Claro. las 3 en realidad, porque incluso existía también LW3 Radio Splendid, o sea, Sí. venían de esa época. Bueno, lo conocí también, bueno, que ya estaba también a don Osvaldo Mazzini, que también terminó ocupando también mucho tiempo el espacio de los domingos. O A sea, Roberto Lencina llegaste a no conocerlo llegué a porque conocerlo. es de la época del papá. Me hablaron Muy muy, amigos. me hablaron mucho de él, pero no Sí, llegué, no no, llegué. A don claro. Juan Carlos Golo sí. Golo, Ah, claro. Y claro. tenían, bueno, y otra particularidad, tenían un respeto. Yo me acuerdo una vez estábamos por comenzar, esto no fue hace mucho, fue hace 10 años atrás, estábamos por comenzar un programa a la tarde, el deportivo, sí, hace sí. 10, 15 años atrás. Y viene don Juan Carlos Golo y me dice, le quiero pedir un favor. Sí, don Juan Carlos, le digo, ¿usted me daría permiso para entrar al programa? Pero don Juan Carlos, le digo, ¿cómo usted me va a pedir permiso a No, mí? Entre y hable lo que quiera. Ah, Era sí. don Juan Carlos Golo que claro. pedía permiso para hablar. Prócer de la radio. Prócer Así de la es, radio. así es. O sea, destaco todo eso porque fueron grandes del micrófono, Sí, muy sí, grandes del sí, micrófono. Y Pato, un, sí. sí, Perdón, Pato querido, y con esos grandes que te marcaron el camino, hasta el día de hoy que nos encontramos en este estudio y en esta previa, 14 de junio del 2026, ya comenzó el Mundial ujú, a días del debut de la Argentina. Para cerrar este primer encuentro que tiene que ver con Papelito en el Aire, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos ves? Mm. ¿Estamos para la cuarta? ¿Estamos para salir campeones de nuevo? ¿Cómo lo ves al seleccionado? ¿Y con qué nos podemos encontrar a partir del martes en esta nueva ilusión que nace? yo creo que en condiciones normales, y voy a explicar por qué en condiciones normales, yo creo que en condiciones normales estamos bien como para llegar. Ujú, Pero ¿qué pasa? Son 48 selecciones. claro. Hay 16avos de final. Esta selección ha tenido algo tan lindo que no interesa quién juega, todos rinden. Todos rinden, porque eso ha sido la particularidad también de la selección. Han rendido todos. Hasta cuando no jugó Messi, que se jugó el mejor partido del ciclo Scaloni con Brasil, que el día que le hicimos 4, Scaloni lo hizo funcionar a todos los jugadores. ¿Qué pasa? Entra los 16avos de final, que por ejemplo vos tenés una mala tarde, viene un equipo que entró por la ventana, salió tercero, te aguanta hasta los penales, te dejo afuera. Claro. Este mundial particularmente para mí va a ser un mundial donde no va a salir campeón el mejor, me parece que no va a salir campeón el mejor, porque hay muchas eliminatorias antes de la final. Y veo partidos que hay mucho miedo a perder. Anoche Marruecos se sintió intimidado por Brasil después del gol de Vinicius, porque Marruecos estaba para ganarle a Brasil, estaba para ganarle y si se animaba le ganaba el partido. Pero claro, vino Vinicius en una jugada, hace tremendo gol. Y es como que Marruecos dijo, no, terminemos empatando, qué buen resultado para nosotros y Claro. ya está, fin. Claro. Y al tener esa de que clasifica un mejor tercero, también vamos a ver algunos partidos donde van a tomar muchas precauciones. Se ha equilibrado mucho el fútbol. Anoche veía Haití que le hizo fuerza a Escocia, Australia Australia que crece en el tema fútbol, que tuvo que salir de Oceanía, Australia, para crecer en fútbol, futbolísticamente tuvo que salir porque Australia no juega en las eliminatorias de Oceanía, sino juega con los asiáticos. El punto de inflexión fue una vez que le hizo 31 goles a un equipo, a Samoa Americana le hizo 31 goles en una Dios mío. eliminatoria, entonces dijeron, no, juguemos con alguien que nos dé mayor exigencia. Claro. Claro. Anoche van y ganan, pero por eso, Argentina en condiciones normales, sin problema, debería estar en cuarto de final. ¿Y el martes, Pato, contra Argelia, cómo lo ves?
Argelia ha sabido dar Contra sorpresas Argelia a lo largo de la derrotaron. historia. El debut oficial de Argelia en un mundial fue en el 82, le ganó a Alemania, por ejemplo. Tiene la posibilidad Argelia de una revancha con Austria, ya les cuento por qué. Lo he visto jugar en el partido contra la selección de Holanda, que ahora es Países Bajos, que le ganó 1-0. Va a ser un duro partido, pero creo que Argentina técnicamente tiene mejores jugadores y le tenemos que ganar. No por una gran diferencia, pero le tenemos que ganar. Le tenemos que ganar a Argelia. Y entrar con el pie derecho nos mete ya casi en segunda ronda. Después la polémica de siempre, se juega Lautaro Martínez o Julián Álvarez, tremendos delanteros los dos. El Dibu llega bien. El Dibu llega bien, el Dibu llega bien. El Dibu Martínez, el arquero, está con un problemita en la mano, Sí, sí. en la mano izquierda. Llega bien, llega bien. Lo vi entrenando y Sí, llega bien. sí, llega bien. Y reitero, Tagliafico no va a jugar, pero seguramente Scaloni va a resolver ese tema. Lisandro Martínez parece que lo va a poner por ahí. Sí. Bueno, y Messi, que hoy vamos a tener. ¿Cómo está Lionel? A ver, por más de que Messi no esté a un 100%, porque no está a un 100%, tenerlo a Messi en la cancha ya es preocupación para el rival. Claro. Porque es Messi. Messi, o sea, no lo podés descuidar a Messi, porque Messi en un segundo, bueno, ya sabemos lo que es capaz Messi. Es un hombre que en un segundo te liquida un partido. Por supuesto. Un tiro libre bien pateado por Messi es medio gol, es gol. O sea, y más en el fútbol actual, que lamentablemente carecemos de figuras tan grandes como Messi, precisamente. Antes nosotros en un mundial teníamos, por ejemplo, un Platini, un Rummenigge, un ¿Cómo olvidarlo? Claro, un Johan Cruyff, un Ralf. Roberto Béttega, un Paolo Rossi, Béttega. un Gary Lineker. Hoy cuesta encontrar Sí, figuras. claro. Y uno dice Cristiano Ronaldo, más de 40, Messi, acariciando los 40. 40. ¿Quién más? Mbappé, que es el más joven, pero no mucho más de eso. Claro. No encuentra, sí hay jugadores que manejan bien la pelota, pero no ese preponderante como era antes. Claro. O sea Es que cierto, yo que no sé, no sé tanto de fútbol, pero lo que vos decís es tan acertado porque eran monstruos del fútbol, los jugadores de aquella época, que uno, aparte, las mujeres que también miramos si es lindo, si no es lindo. Ujú. Así que no eran buenos, no solo eran buenos jugadores, sino que eran hermosos. El Paolo Rossi, Platini, Dios mío. Buah. Y Un ya saludo al tío Jorge que nos está escuchando, que vos lo Ay, mi veas hermano, parecido, mi y a la amor. tía Leni, también un saludo al pollo Betliza, que te manda saludos, Pato querido. Ah, bien, buen saludo, Y nos dice, yo ya estoy manija para ver el debut de la Argentina, y lo vamos a vivir, Pato, para cerrar este primer encuentro de Papelitos en el Aire, lo vamos a vivir por el EB12 con Obvio. una cobertura, por supuesto, especial, y con toda la radio en función de este sueño que comienza el martes. Claro, está Eri Ginel allá, tremenda la cobertura de Eri Ginel. Bueno, y el que siempre nos escucha, el papá de Eri, que es Don Hugo Ginel. Hugo Ginel. Otro, Ginel. un gran Prócer de Atlético Otro Tucumán. prócer también, claro que claro, sí. por Saludo supuesto. también. Sí. Así que bueno, el día martes renace la ilusión para ver Dios si mío, qué lindo. lo vemos campeón de nuevo a Argentina. Ojalá que sí. Ojalá. Yo digo que va a ser campeón, pero Ojalá, bueno. ojalá. Yo soy sí. un eterno optimista. Ojalá. Juan José Arrieta, muchísimas gracias, Gracias, por haber Pastor. estado en Divino. este primer Sí. bloque mundialista de En el Aire. Vamos a seguir porque nos vemos en Seguimos. continuado aquí en la Prida 530 y nos vamos, por supuesto, con el himno del Mundial, de todos los mundiales. Gracias, Todo Pato. bueno. No, Gracias, un gusto, Pato. un placer Beso realmente grande. estar. Muchas gracias, Igualmente, muchas gracias. igualmente.